Bueno, pues ya estamos de aquí de nuevo en un café InViven, hoy con una persona muy, muy especial. Digamos que no podíamos no traerla, y más cuando Juan Carlos Cubeiro nos dijo que era la gran experta en neuroliderazgo. Y claro, que te diga esas palabras Juan Carlos Cubeiro es sí o sí para coger el teléfono y 5 minutos más tarde haberla mandado un WhatsApp. Ella nos va a hablar hoy de un tema que te va a impresionar, sobre todo porque va relacionado un poco con Make Me a Leader, hazme de mí un líder, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cómo trabajar si tenemos o no tenemos un líder dentro de nosotros, y más necesario que ahora, me parece poco, eh, vamos, es que no se pueden decir otro tipo de palabras, sobre todo porque hemos perdido muchos líderes y ahora vamos a tener que sacar el líder dentro de nosotros. Ella es bióloga, como os decía, gran experta en neuroliderazgo, coach ejecutiva desde hace 20 años. Lleva pasando su vida la mitad en Argentina y la mitad ahora mismo en Australia, así que ya nos ha avisado que a lo mejor puede tener alguna palabra en inglés, pero vamos, yo sé seguro que la tribu InViven no va a tener tampoco ningún tipo de problema. Tiene multitud de libros: Liderazgo está de cabeza, Implícame, eh, ahora mismo va a sacar uno nuevo con Juan Carlos Cubeiro que se llama Liderazgo Brain Friendly, que estará a punto de salir, pero sobre todo nos regala ya la tribu InVive en el saber que tiene una película con 8 galardones que se llama Make Me a Leader, que vamos a poder conseguir escuchar en YouTube. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis quién es, pero para quien no, os presento a Silvia Damiano. Muy buenas, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Rosa? Muy bien. ¿Qué tal por ahí por Australia? ¿Bien? Estamos muy bien por acá. Han podido controlar bastante esto del virus. Y bueno, hay muchas medidas que están tomando, como me imagino que han tomado por España. Y bueno, navegando esta pandemia inesperada y tratando de aprender cosas, ¿no es cierto?, sobre uno mismo y sobre el mundo en sí mismo, ¿no? Creo que es muy importante, es un periodo de reflexión para todos y sobre todo de planificación hacia futuro, cómo podemos desarrollarnos mejor, cómo podemos cambiar nuestras sociedades y las cosas que no funcionan. Comentaba antes a la entrada que el título iba a ser Make Me a Leader, que es como tu película galardonada. ¿Qué significa Make Me a Leader? Bueno, cuando conceptualicé la película en el 2016, siempre pensé, habiendo estado en el tema del liderazgo, desarrollo del liderazgo por 20 años, siempre pensé que la gente que no tiene la suerte de estar en un taller de liderazgo que la empresa le ofrece, que es por lo general lo que sucede, el resto del mundo básicamente no sabe muy bien definir el liderazgo, no piensan que se aplica a sí mismo, y además lo peor es no saben distinguir qué es un buen líder de un líder promedio o de una persona que no es un líder. Y yo creo que tener buenos líderes para el mundo es importante, pero es tan importante educar a los seguidores, porque un líder es mejor líder cuando tiene buenos seguidores que entienden las políticas que se toman, que apoyan o que desafían a las personas que están en una posición de liderazgo y que no están haciendo lo correcto. ¿Cómo sabemos Así, quién es un líder? Porque claro, hay mucha gente que, no sé, quizás a lo mejor la palabra sea regodearse de creer que lo es, pero no lo es. ¿Cómo podemos diferenciar realmente quién es un líder? claro, la palabra en sí mismo líder, John Maxwell, un autor americano que es muy famoso en el tema del liderazgo, lo definió muy bien. Es alguien que puede influir a otras personas o a un grupo de personas o a una persona. Sin la capacidad de influir hacia un objetivo o hacia una visión, es muy difícil liderar, ¿no es cierto? Y lograr que haya equipo, haya trabajo en equipo y que se logre lo que uno quiere lograr. Ahora, hay mucha gente que está en posiciones de liderazgo, pero no saben influenciar. Y confundimos el término líder con alguien que está en la posición de liderazgo, pero que no necesariamente es un líder. Hoy en día, si uno se pone a leer los libros de liderazgo, que hay tantos, hay muchísimos, y sobre todo ahora el liderazgo influenciado por el cerebro, cuán bien funciona el cerebro, hay estudios que indican las diferencias entre un líder inspirador a una persona que no lo es.
Y las diferencias tienen que ver mucho con el funcionamiento del cerebro, sobre todo la habilidad de poder calmarse, de poder generar ondas alfas en el hemisferio derecho en particular, en las zonas de los lóbulos frontales, para poder prestarle atención a la gente que uno quiere liderar y no obsesionarse con la tarea que uno tiene delante de uno. Es muy fácil ver en reuniones de equipo, por ejemplo, en empresas, cuando la gente se obsesiona con alcanzar un logro o cierto KPI, ¿no es cierto? O deadline o fechas para cumplir, que uno se olvida de traer a los seguidores con uno, ¿no? Hay dos procesos, es como si dijéramos que hay dos circuitos neuronales, para poner una forma más fácil. El circuito que se focaliza en la tarea y el circuito que se focaliza en la socialización. Cuando las personas tienen como esos circuitos dormidos de la socialización, lo único que ven es la tarea, lo único que ven son los objetivos, es el dinero, y eso lo vemos en el comportamiento de muchos CEOs y de muchas figuras que están en posiciones de liderazgo, y eso no es liderazgo, están en la posición, pero no necesariamente es un líder. ¿Cómo vos se les podría, no sé si transformar, porque no sé si la posibilidad es que exista una transformación en esa gente que ya está ocupando un puesto, y a lo mejor exista más dificultad poder quitarles el puesto directamente? ¿Podrían ellos aprender esa transformación? Porque yo he escuchado mucho que existen líderes que son inspiracionales y líderes que son transformacionales. ¿Pueden transformarse primero a ellos? Definitivamente, habiendo estado en el tema del liderazgo por tantos años, uno ve cómo la gente se transforma. Gente que, por ejemplo, era absolutamente tímida, de repente un día te muestra todo su potencial si tuvo coaching que lo hayan acompañado, y Juan Carlos probablemente Cubeiro te puede contar muchos ejemplos de eso, o puestos en el medio ambiente adecuado, florecen. Es decir, nuestro comportamiento es una mezcla de lo que traemos, nuestro talento, nuestras habilidades, que si las educamos y las cultivamos con el ambiente adecuado y las facilidades que existan en ese ambiente, van a florecer. Por eso uno en realidad puede ser mucho más de lo que uno cree que es decir, el cerebro tiene esa capacidad de neuroplasticidad, de expandirse, de cambiar, y no es una cuestión de personalidad, que porque tenés esa personalidad puedes ser un mejor líder. Quizás haya variaciones entre un líder inspiracional y un líder transformacional, pero básicamente estamos hablando, un líder es el que le presta atención a sus seguidores, que los estimula, que les da coraje, que los apoya, que los educa, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que les enseña lo que no saben, y luego los deja volar. Porque la mayoría de los gerentes lo que quieren hacer es controlar el desarrollo y controlar lo que los demás hacen, y así no funciona el liderazgo. Uh-huh. Hablas de que tenemos neuroplasticidad en el cerebro, y hasta ahora escuchábamos mucho que era un poquito más psicológico en el tema de las creencias, que influyen para poder conseguir, bueno, pues tener una serie de resultados y unas actitudes distintas. Pero ¿cuánto influye la neuroplasticidad y hasta cuándo tenemos neuroplasticidad en nuestro cerebro? Bueno, uno de los grandes descubrimientos en los años que la neurociencia tiene este auge es que generamos neuronas todo el tiempo, y que además, si reforzamos ciertas conexiones neuronales, vamos a poder desarrollar nuevos hábitos. Ahora, eso demuestra que cuanto más insistís en una nueva mejora que querés adquirir, ya sea de comportamiento o de hábito, mejor te sale, ¿no es cierto? Es decir, si uno pudo aprender a andar en bicicleta, también puede desaprender. Hay un video muy espectacular en inglés que se llama reseteando el cerebro con la bicicleta. Lo que hacen es que la persona cambie, ¿no es cierto?, la forma de conducir, invierte en el manubrio, y la persona tiene que aprender a andar en bicicleta con el manubrio invertido, y le llevó 8 meses lograrlo, pero lo terminó logrando. Y luego después no se podía, el cerebro no hacía clic para poder andar en bicicleta de la forma que solía andar. Así que te imaginas que si para un comportamiento le llevó 8 meses, a su hijo le llevó 2 semanas. O sea que cuanto más envejecemos, más cuesta, pero eso no quiere decir que no sea imposible. Hay cuentos, bueno, tú eres médica, pero dicen que
pacientes, de 10 pacientes que estaban gravemente enfermos de cáncer u otras dolencias, solamente uno de esos 10 decidió cambiar los hábitos y sus paradigmas para poder salvarse, y eso incluía estilo de vida, alimentación, etcétera. Yo siempre cuando escuché eso, siempre pensaba, bueno, si salvar tu vida no es lo más importante, es decir, el cambio de cultura en una empresa quizá no te interese tanto, o sea, que todo depende de cada uno, pero lo que diría con esto es posible cambiar. Tú no estás atado a la personalidad que tú crees que tienes. Yo siempre decía que era muy tímida cuando era niña y me duró hasta la adultez. Y quizás sea una característica, pero un día dije, ¿sabes qué? No voy a decir que no soy tímida, nunca más. Y voy a entrar a una fiesta y voy a saludar y voy a hablar con gente que no conozco. Y lo fui cambiando. Y lo principal fue decirme a mí misma, bueno, no soy tímida. Cuanto más lo repetía, más me lo creía. Con lo que engañaste a tu cerebro. Exacto, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Si pensamos, en vez de ver como, yo ya siempre digo, ¿no? No veo ya personas, veo cerebros haciendo cosas, ¿no? Y si uno si uno se imagina a sí mismo como un cerebro que está charlando, ¿no es cierto?, entre sus neuronas y haciendo cosas, si puede ser así, ¿por qué no puede ser así? O puede ser así. Es una cuestión de deseo, de mantener un cerebro saludable que te haga tener las ganas de cambiar las cosas que no funcionan. Así que lo que pasa es que el estrés, el estar muy ocupado, la falta de reflexión o tiempo para la reflexión, la falta de meditación, hace que estos cambios de los que estamos hablando sean más difíciles o que lleven más tiempo. ¿Por qué aceptamos los cambios? Porque en sí realmente estamos cambiando todos los días que nos proponen los demás y no atendemos a nuestros propios cambios personales que posiblemente sean los que más necesitemos. Bueno, en realidad, dame un ejemplo, a ver, cambios que te impongan otros, decís vos. Claro, pero por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? O sea, el teletrabajo ha sido algo que nos han impuesto, no es algo que voluntariamente se ha decidido, pero en cambio las personas que ya estaban haciendo temas de teletrabajo lo han vivido pues como una cosa más, lo habían visto como ganancia de tiempo, conseguir tener una rutina personal, que les diera tiempo pues para hacer su deporte, o sea, todo ese tiempo que tenía acumulado. Y entonces, ahora alguien nos lo impone y podemos ver que realmente sí que podíamos, pero nos lo han impuesto otros. Claro, la jugada es que si, desde mi punto de vista, si empezamos a aceptar solo los cambios por imposiciones, es como cuando alguien te dice que tienes la obligación de perder peso. Tú lo pierdes, pero cuando de repente esa persona desaparece, tú dejas de perder peso. Entonces, me resulta muy llamativo, como tú decías algo del cáncer, que muchas veces nos movemos más por la obligatoriedad de lo que los otros nos imponen que porque nosotros hemos decidido creer en nosotros y decidir, vamos a priorizar y nos toca. O sea, lo que pasa es que dicen que el cerebro se mueve hacia el reward, la recompensa, o para evitar el dolor. Y es importante identificar cuál es tu movida, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, no me gusta que me castiguen, o no me gusta que un auto de la policía me venga por atrás, me pone muy nerviosa. Y entonces, por dar un ejemplo, quizás mi forma de cambiar es para evitar el dolor qué sé yo, que me hagan una multa. Mientras que otras personas son totalmente motivadas por hacer cosas de deportes de aventuras, o saltar, ¿no es cierto?, del bungee jumping. Y esa adrenalina que se genera les es mucho más estimulante, que ni siquiera piensan en evitar el dolor que puede producirse si es que se caen. Así que, primero que nada, hay que identificar cuál es tu principal motivación, ¿no es cierto? Si es la recompensa o si es evitar el dolor. De hecho, hay una famosa antropóloga, Helen Fisher, que estudió los caracteres de las personas y hizo un assessment, una evaluación muy básica, una prueba muy básica, que después se la vendió a Match.com, que es un sitio ¿no es cierto?, de conocer gente online. Y decía que hay gente que está motivada por la producción de dopamina y hay gente que tiene mucha más serotonina y su motivación es el orden, tener todo organizado. Y si yo le digo, mira, vamos
vamos, esta noche vamos de tapas, la persona que ya tenía otros planes no se puede mover de ahí, es mucho más rígida. Entonces, en estas situaciones que están impuestas, como por ejemplo, bueno, todo el mundo en la cuarentena, bueno, no nos queda otra, y en esa imposición quizás descubramos cosas que quizás no se nos habían cruzado nunca por la cabeza, como es trabajar de casa, ¿no es cierto? Y mientras que a otras personas también. Ahora, están los que están diciendo, estaba escuchando esta mañana un noticiero, decían, bueno, ahora los empleadores se van a dar cuenta de que pueden ahorrar muchísimo dinero porque podemos trabajar todos desde casa y tampoco la gente va a viajar más al exterior porque se puede hacer todo por Zoom. Y la realidad es que el ser humano siempre es extremista, van de una punta a la otra. Es como cuando nació, de cierto, los videos para ver en casa y todos los cines se cerraron. Bueno, poco a poco los cines se fueron abriendo de nuevo, porque la socialización, el órgano es un órgano, el cerebro es un órgano social. Necesitamos vernos, necesitamos hablar, necesitamos salir, vestirnos, ponernos lindos e ir a comer pochoclo al cine. Así que no va a ser ni una cosa ni la otra. Yo creo que va a haber un cambio sistémico importante, profundo para la sociedad, donde los controladores y los pesados, digamos, los gerentes pesados, autocráticos, se van a dar cuenta de que sí, en realidad, la gente puede trabajar desde la casa, pero lo van a hacer porque se van a ahorrar plata y no lo van a hacer porque en realidad la gente se den cuenta que la gente es más productiva. Así que yo invito a cualquier persona que esté escuchando esto, realmente revisar cuáles son las bases o las causas de lo que te hace tan controlador, o qué mecanismos podés utilizar para motivar a la gente en lugar de desmotivar a la gente. No hay nada peor que un jefe que te causa desesperación. Uno tiene que buscar dentro de sí mismo cómo puedo lograr que la gente que estuvo en contacto mío o que trabaja para mí se vaya inspirada después de que tenga una conversación conmigo y no al revés. Y lamentablemente 40 años trabajando de la misma manera o 20 años o lo que sea, marca canales o marca huellas en tu cerebro y te hace demasiado rígido, algo que continuamente debemos estar peleando. Imagínate que me convences y yo decido hoy mismo transformarme en un líder y quiero transformarme en un líder. ¿Qué es lo que necesito? Ok, bueno, parte de la película, o sea, la película Make Me a Leader está dividida en dos partes. Al principio cuento un poco de mi historia, de dónde vengo, de Argentina, etcétera, y después elegí a 4 personas que cuentan sus historias de liderazgo, que son muy diferentes la una de la otra. Y el objetivo de eso es demostrar que en realidad tú eres una líder, tú estás haciendo este programa, se te ocurrió, estás pintando, estás despertando tu creatividad, eres médica, tienes una pareja, haces un montón de cosas. Todo eso requiere proactividad, comunicación, ganas, coraje, generosidad, ¿no es cierto? Estar donando tu tiempo para hacer esto y para que las personas aprendan. Así que mirando estas 4 historias, la gente va a poder pensar, bueno, en realidad yo también puedo ser un líder sin posición y puedo crear mi pequeña empresa, o puedo ser el líder de mis hijos, o de mi pareja, o de mi casa, y puedo hacer las cosas de una forma diferente. La segunda parte de la película son 7 estrategias para mejorar tu capacidad de liderazgo, que comienzan con mejorar tu cerebro. Y ahí tocamos el tema del poder del corazón y cómo informa el cerebro, el poder de tu gut, ¿no es cierto?, de tu estómago, este es el aparato digestivo y cómo está conectado con el cerebro. Entrevisté a muchos neurocientíficos, neurogastroenterólogos en mis viajes por Estados Unidos y Europa, y lo que traté de lograr con la película es darle a la gente una visión más holística, para que se den cuenta de que son 7 cosas básicas que todos podemos hacer: el pensamiento positivo, el trabajar la meditación, el sueño, etcétera. Así que está digamos, quebrada en pedacitos para que uno pueda ver todo esto y articular, bueno, qué es lo que me falta hacer, qué es lo que puedo yo cambiar, para que el cambio se genere, como vos dijiste, dentro de uno mismo. Somos mucho más eh, capable, capaces de abrazar el cambio cuando surge de nosotros, que sí es impuesto. Obviamente siempre hay condiciones extremas como esta que estamos viviendo y bueno, tenemos que hacer lo que nos piden para
cuidar de los demás y de nosotros mismos. Si tuviéramos, claro, porque a veces puede haber jefes por encima de nosotros que se crean que son líderes, pero que no permitan que otros líderes que realmente sí existen estén por debajo de ellos. ¿Qué hacemos con ese tipo de jefes? Porque habrá gente que diga, mira, yo sí que creo que se pueden hacer cosas nuevas, que puedo hacer un emprendimiento en mi empresa, que puedo trabajar y hacer cosas diferentes, pero es que hay una persona encima de mí que todo lo que yo diga solo aparece nada de pensamiento positivo, sino que simplemente dice no, 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 no. ¿Qué hacer con Así eso? es. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Yo tengo un modelo de liderazgo que se llama el iPhone Neuroleader, donde tocamos como parte de esto el tema de la integración cerebral y la integración de cerebro, mente y cuerpo, y explicamos y cubrimos algunos de los aspectos del doctor Amen de Estados Unidos, que consiste en identificar cómo es el firing de tu cerebro y cómo te puede estar afectando algunos comportamientos. Por ejemplo, la gente que posterga cosas, que no tiene un juicio claro, que no tiene sentido común. Esas son alteraciones que existen en la parte de la corteza prefrontal. Después hay otra parte del cerebro que se llama giro cingulado anterior, que con el firing, con el firing incorrecto, se producen comportamientos oposicionales o comportamientos controladores. Entonces, y así, hay unos 6, 7 diferentes características. Entonces, cuando vos te das cuenta de que el líder sin tener un buen cerebro no puede funcionar como líder, y lo estamos viendo en ejemplos muy importantes que están ocurriendo hoy en día, hay gente que simplemente tiene suerte, termina en una posición de liderazgo, ni siquiera hablamos de un líder, es que no tienen un buen cerebro como para liderar. Alguien que está en una posición de liderazgo y no tiene sentido común, o no tiene buen juicio, o no se comunica apropiadamente, o lo que sea, que son características típicas del liderazgo, no debería estar ocupando esa posición. Si tenés un jefe tóxico que es negativo, que es depresivo o que es ansioso, eso es porque hay cosas desde el aspecto del órgano físico que no están funcionando bien. Y por más que uno sea positivo, va a tener un efecto en uno mismo. Es lo mismo que decirte, ¿por qué te quedas en un matrimonio si tu marido te está abusando, pegando o lo que sea? Hay que salir de esa situación, ¿no es cierto? Será difícil, será fácil, será complicado, lo que sea, pero si la persona no tiene algún tratamiento, te va a seguir afectando el resto de tu vida. Lo mismo pasa con los jefes, en otro degree, en otra variación, pero es exactamente lo mismo. Entonces, por eso siempre hablamos healthy brains, healthy leaders, o better leaders, porque sin un cerebro saludable, el liderazgo se convierte en algo mucho más difícil de alcanzar. Así que uno de los consejos que doy es, bueno, primero ver la salud de tu cerebro, evaluarla, aprender mucho cómo optimizar tu cerebro. Por ejemplo, la gente que está perdiendo cada vez más la memoria, porque no prestan atención, su memoria a corto plazo, working memory, ¿no es cierto? Las distracciones que nos afectan. Así que yo creo que lo que nos está pasando hoy en día realmente al menos va a bajar los decibeles de estrés y va a hacer que la gente se plantee cosas que antes no se planteaban por el nivel de estrés, por el nivel de estar tan ocupados, no tener tiempo para uno mismo, etcétera. ¿No crees que a lo mejor ponemos de excusa todo el estrés que tenemos porque nos da más miedo enfrentarnos a nosotros mismos que enfrentarnos al estrés del día a día? Yo creo que es una combinación de cosas. En realidad, si comparamos nuestro estilo de trabajo de hoy en día con el estilo de trabajo de hace 30 años, yo lo encuentro mucho más estresante. Yo me acuerdo todavía que trabajaba en la época donde no había computadoras y la promesa era, bueno, cuando tengamos computadoras vamos a tener mucho más tiempo para nosotros. Es algo que no se cumplió, porque cuanto más mensajes mandás, más mensajes recibís, cuanto más correos mandás, más correos recibís, y eso te ocupa la mente y hace que no puedas relajarte. Una de las cosas que aprendí en este viaje de la película es lo que se llama eficiencia neurológica, que significa que cuando uno trabaja tiene que aprender a focalizarse y eliminar distracciones, y que cuando uno se relaja o descansa o juega, no tiene que tratar de resolver problemas del trabajo o contestar correos. La mayoría de la gente, el promedio de la gente hace exactamente lo opuesto. Cuando está trabajando se distrae y cuando se quiere relajar, quiere trabajar.
Entonces, eso hace al órgano súper ineficiente desde el punto de vista neurológico, eh, y la gente se crea a sí mismo ese nivel de estrés, que puede ser real, pero a veces es un poco inventado, porque no sabemos bajar esas ondas, ¿no es cierto?, cerebrales que son súper activas. Y para eso una de las principales cosas es mantener un diario, gratitud, reflexionar, hacer meditación, hacer cosas mindfulness, pintar como estás haciendo tú. Esos son básicos que hemos perdido en la historia del trabajo, lamentablemente, y sobre todo en los últimos 20 años. Es que estaba pensando que parte de esa situación del foco que ponemos es que es verdad que tenemos muchos ladrones de tiempo y muchas interferencias alrededor nuestro, pero creo que parte de esas interferencias las recibimos solo porque seguimos teniendo mucho miedo a que no vuelva a suceder, al miedo a que si decimos un no, que no nos vuelvan a llamar, ¿no? Podemos estar con nuestro libro, podemos estar con una conferencia importante, que de repente nos ofrecen otra, entonces esa sensación de decir, y si digo que no, ¿qué pasa, no? Y la gente que lo hace y tiene éxito, pues sabes que no pasa nada, que están realmente enfocados en su éxito, pero claro, es que tenemos una infotosificación de información que es brutal. Entonces es como que quieres, ¿no? Y aparecen cursos y formaciones, ahora acabamos de ver, ¿no? Yoga, que si meditación, que si libro de no sé qué. Entonces recibíamos como 20 correos distintos ofreciéndonos algo y tú decías, ay, pues estaría bien, ¿no? Ay, deberíamos de... Pero no hacemos nada. Claro. Sí, yo creo, viste, a ver cómo te voy a decir, los años sabáticos, ¿no es cierto?, que mucha gente se toma. Yo en mi vida nunca me había tomado ni un año sabático, ni un año gap. Yo he trabajado siempre, desde los 16 años. Y este año siempre tenía, ¿no? Me voy a tomar un año sabático. Bueno, este año es mi año sabático. Exageré un poco mis poderes, ¿no es cierto?, de, de pedir un año sabático. Pero en realidad lleva tiempo pensar en la mejor dieta, probar qué son las cosas que te hacen bien o te hacen mal, probar las 9 horas de descanso que necesitas, hacer los diferentes tipos de meditaciones para lograr engancharte o el ejercicio. O sea, lleva tiempo, eso es como una actividad en sí mismo. Y cuando uno está a las corridas con un trabajo de 8 horas, con casa, con chicos, ay, te queda muy poco tiempo. Por eso no hay que sentirse mal. Una de las principales cosas es tener compasión hacia uno mismo, ¿no? Si tienes niños chicos, lo mejor fue mi elección. Trabajé menos horas en ese momento, en vez de 8 trabajaba 6, iba a la oficina igual, pero yo quería estar cuando mis niños vinieran del colegio, darles de comer, estar con las tareas. Y hay mucha gente que me diría, sí, pero tu carrera se demoró. Y yo dije, bueno, pero la vida es larga, ¿no es cierto? Si yo elegí ser madre, no me quiero quejar, quiero disfrutar en este momento. Si no, debería haber elegido no ser madre. Todos tenemos 24 horas en el día, ¿no es cierto? No hay, y hay gente que tiene más ayuda, hay gente que tiene menos ayuda. Entonces, aunque sea que hagas una sola cosa para ti, es muy importante para la salud mental. O sea, que si tienes que tomarte 15 minutos para mirar a las nubes, las estrellas y desconectarte de todo y no hacer nada, bueno, al menos tener la energía, la disciplina de hacer eso y no estar continuamente mirando las redes sociales, que eso sabemos que no te deja descansar la mente. O sea, que es posible, incluso con una vida muy ocupada, adjudicar un poquito de tiempo para uno mismo. Y mucha gente me dice, muchos de mis clientes me dicen, pero no tengo tiempo para nada. Le digo, bueno, si no tenés tiempo para ocuparte de tu mente 15, 20 minutos por día, no tenés vida. ¿Para qué estás viviendo? ¿No es cierto? Y la gente lo busca y lo encuentra. Es un clic que tiene que pasar interno para prestar la atención a lo que necesitamos. Es ese proceso de priorización, ¿no? De hecho, Así es. alguno habrá dicho, José, está tomando un año sabático, qué bien, pero algunos de repente les dan 3 días de vacaciones y dicen, ¿qué hago, no? Me aburro. Es como, de repente, Claro. ¿qué es lo que tengo que hacer? Les provoca crisis de ansiedad, ¿no? Incluso tener vacaciones y hay gente que prefiere que se las paguen a tener que recibirla. Eso es un proceso de aceleración mental y es una falta de valoración del poder del aburrimiento. Sabemos que cuando nos aburrimos, nuestro cerebro va en lo que se llama default network
y eso activa la imaginación, la creatividad, y muchos de los problemas que no les encontraba solución, cuando calmas tu mente, de repente tu momento, tu aha moment o tu insight moment ocurre. Y todos tenemos que ir a través de ese proceso, o sea, llenarse de cosas, llenarse de tareas, hablar continuamente, no tener espacios donde uno realmente se calla y hacer silencio. Hay muchos retiros de silencio. Bueno, si no puedes parar de hablar, quizás es tiempo de que tengas un retiro del silencio, porque lo único que estás haciendo es acelerándote mucho más y produciendo, yo no soy médica, pero produciendo, ¿no es cierto?, exceso de cortisol, las glándulas adrenales están trabajando más de lo que deben, y tarde o temprano eso aparece en alguna enfermedad. Entonces, mantener el sistema nervioso en balance entre el simpático y parasimpático es probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer para nosotros mismos. Aprender a respirar. Si igual tenemos que respirar igual, por lo menos respiremos bien. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo con mis compañeros, ¿no? Con sanitarios que de repente están cayendo en procesos de salud mental importantísimos porque han sido generados a tal estrés desde un punto de vista laboral, físico, emocional, que no han conseguido tener ni un minuto para afilar el hacha y ahora mismo no pueden más. De hecho, es de lo que se están quejando y vamos a tener una sanidad enferma, ¿no? O sea, pero Exacto. nadie para a decirles, porque claro, desde mi punto de vista, porque como yo he estado viviendo ahí en la propia trinchera, te enseñan a tener que ser el mejor, sobre todo para creerte un poco Dios y que no puedas que nadie las palme contigo, que nadie se muera cerquita de ti, que llega un momento en el que todo lo que tienes que hacer es más y más y más para mejorar, 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 sin darte cuenta que no es una mejora hacia los otros lo que tienes que hacer, sino que si tú no puedes estar bien, los demás no pueden estar bien. Y se nos ha olvidado darles espacio para que ellos estén bien ahora y vamos a tener un grave problema. Claro, es que no. Exactamente. Mira, mientras te escuchaba hablar, estaba pensando, si pudiera definir el liderazgo de otra manera que no sea solamente la influencia, te diría, es un balance, es un equilibrio delicado entre el coraje y la generosidad. Los que están al mando en estos momentos, algunos tienen mucho coraje, pero no tienen generosidad. No están pensando en realidad en el ser humano. Y los que tienen generosidad no tienen el coraje para a desafiar a los que tienen ese coraje. Estamos en un momento totalmente desequilibrados, ¿no es cierto? Porque no puede ser que no veamos el agotamiento del personal médico y no les demos alternativas o que no les proveamos de lo que necesitan. Así que eso es una falta de generosidad y de pensar que la raza humana vale la pena. O sea, hay que pensar en eso. Acabas de utilizar una palabra diciendo que hay ciertos líderes que tienen coraje, pero fíjate, yo el coraje le relacionaba más con tener corazón. Y a veces siento que hay mucha gente con coraje, pero con corazón escaso. Exacto. Bueno, quizás la palabra en español sería valentía, no sé, yo lo Ajá. traduzco de courage, valentía sería. Sí, valentía, es decir, superar el miedo del que hablabas anteriormente y hacer las cosas que hay que hacer y realmente desafiar. Lo que pasa es que el que desafía es porque está en una posición segura, y los que no están en una posición segura no desafían. Yo lo veo con clientes que están muy bien afincados ellos y ellos dicen lo que les parece, sin miedo a repercusiones, pero la persona que no está en esa posición le cuesta mucho más desafiar. Porque cree que lo puede perder todo, Exacto, pero si no habla exacto. no tiene nada ganado, ¿no? O sea, a lo mejor en vez de Así es, plantearnos la pérdida, tenemos que plantearnos cuál es nuestra ganancia. Y es que a lo mejor perder así, algo que no nos posee o que no nos merece absolutamente nada, ¿qué nos aporta? exactamente. Pero bueno, ¿no es cierto? La gente maneja sus miedos en una forma diferente. Y yo te diría que en 20 años de coaching, me doy cuenta que la gente que tiene miedo, sobre todo el miedo a la muerte, es increíble, es un tema que que surge muy a menudo. Cuando le tenés miedo a la muerte, vivís la vida con más miedo. Y eso orada es el término, la confianza.
Ujú. como para enfrentar situaciones que no te convienen o con las cuales no estás de acuerdo. La gente que perdió el miedo a la muerte o que realmente lo supera el miedo y ve la vida como una serie de desafíos que son fáciles no sé, son desafíos simplemente, no los ven dramáticamente, tiene mucho más confianza en sí mismos y saben articular las cosas y saben decir las cosas y se animan a decir las cosas. Y eso es muy importante para cualquier cambio. Dices que hay gente que tiene miedo a la muerte. En todos esos 20 años de experiencia, ¿qué más miedos has encontrado dentro de grandes líderes? Am, los grandes líderes, mira, hay alguien que me viene a la mente, que es un ejecutivo con el cual estuve trabajando recientemente en una empresa muy importante de Australia. em, es una persona que conoce a todo el mundo. La empresa tiene 1000 personas, saben los nombres de todo el mundo. Se encuentra con cualquier persona en los pasillos, en los ascensores, se para y aunque sea un minuto de su atención, te mira, te saluda, te pregunta cómo está tu familia y está enterado de todo a todo nivel. No se, a pesar de que es ejecutivo y reporta al CEO, no se queda solamente con su grupo de amigos, sino que se comunica con todo el mundo. Así que es una persona que le interesa a la gente, tiene un interés genuino, se comunica honestamente, te presta atención y eso hace que se genere un aura alrededor de él y todos te lo mencionen en diferentes ocasiones. O sea que es muy, muy increíble, ¿no? Porque son 15 ejecutivos y la única persona que menciona el resto de la organización es su nombre. Así que yo te diría el interés por los demás, ¿no? Que no esté focalizado en ti mismo solamente, sino que estés focalizado no solamente en el medio ambiente, sino en los demás, en lo que pasa fuera de tu empresa también, para que tengas una visión mucho más grande de lo que pasa en tu cabeza. Tú lo decías antes y es que necesitamos sociabilizarnos y quizás ahora no tenemos tiempo, no sé si tiempo o ganas o incluso creemos que la gente se puede inmiscuir dentro de nuestras vidas. Porque yo recuerdo ser niña y estar en el edificio de mis padres y conocía a todos los vecinos, me sabía todos los nombres, sabía quién iba al colegio, al instituto, quién trabajaba, me lo sabía absolutamente todo y ahora te puedo asegurar que no me sé ni un solo nombre de ninguno de los vecinos en el bloque que vivo. Creo que conozco al de al lado y conozco el nombre Mm. de él y no el de ella, porque tuve que tener un día contacto porque me dejaron un paquete para poder entregársele. ¿Por qué nos está pasando que cuanto más necesitamos sociabilizarnos, sobre todo para ese liderazgo que tú estás hablando, y poder entenderlo de forma positiva, más nos encerramos y más miedo tenemos a que los demás nos hagan daño? Bueno, obviamente lo que te explicaba antes, esos circuitos de la socialización, eh, según el doctor Matthew Lieberman de la Universidad de California, es como que desaparecen en ciertas partes del cerebro, es como que desaparecen, se diluyen cuando el foco es la tarea y las obligaciones y la responsabilidad y todos los procesos burocráticos que se crean. Entonces la gente pierde delicado equilibrio entre prestarle atención a los demás y lograr el objetivo. Estos circuitos tienen que ir a la par, no puede uno más que el otro. Y hay cerebros que logran mantener esta presión y así todo prestarle atención a los demás. Por eso la idea de trabajar 6 horas por día o trabajar 4 días al mes, perdón, 4 días al mes sería genial, 4 días Estaba a pensando la yo, dime el semana, truco. como está planteando Finlandia o como está planteando ahora Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, yo no creo que sea una mala idea, ¿no es cierto? Será una mala idea para el que quiera hacer mucha plata en detrimento de la humanidad, pero sería una buena idea desde el punto de vista de salud mental y de salud física, porque el costo hospitalario o el costo de profesionales para tratar problemas mentales, como sabemos, es gigantesco y además tarde o temprano afecta a la empresa. O sea que lo que tenemos que buscar es un renacer de una filosofía de cómo vemos la sociedad. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Una sociedad simplemente para hacer plata y para lograr objetivos? ¿O es una sociedad donde los objetivos de mantener la salud son importantes también, la salud del personal? Una vez estaba en un summit de inversores en Irlanda y mostraron el caso de un entrepreneur en Estados Unidos donde de repente
se le ocurrió darle 6 semanas de vacaciones pagas a todo el mundo y aparte pagarles el pasaje y el hotel en cierto lugar. Y le costó un montón de plata, pero después mostró lo que la gente producía cuando volvía y su empresa creció muchísimo, lo que la gente le devolvía era mucho más que la inversión que él estaba haciendo. Por eso te digo que el coraje de hacer las cosas, o la valentía de hacer cosas diferentes, de ser innovador y de pensar una solución con generosidad para que tu gente te retribuya, es para mí la forma de ir hacia adelante y no como lo hemos estado llevando hasta ahora, realmente volviendo a la gente con unos niveles de estrés que son increíbles. ¿Qué pasa si parte de la población, como tú dices, renace y se empieza a plantear una nueva forma de vida y un cambio, pero no toda la población? ¿Seremos capaces de hacer esa modificación de ese cambio? Y también ojalá tuviera la varita mágica para convertir a los cerebros que no están funcionando en mejores cerebros. Esa sería mi respuesta, porque hay claramente cerebros que están liderando y que no tienen el efecto que la sociedad merece, ¿no es cierto? Estamos todos en el mismo mundo, estamos todos viviendo de los recursos naturales que tenemos y estamos viendo ejemplos como el de Brasil, donde, ¿no es cierto?, lo que le pasa al Amazonas no importa, lo que le pasa a las tribus no importa, lo que le pase a la población no importa. Esto es muy serio. O sea, la gente está jugando con la vida de los demás. Entonces, te importa cuando te toca a vos o te toca a tu marido o a tus hijos, pero si no son tu familia no te importa tanto. Entonces, es algo que realmente hay gerente que se tiene que replantear, ¿no es cierto? Ojalá tuviera la varita mágica para tocar a esos individuos, pero es muy serio lo que está sucediendo. De hecho, no sé si habrás visto un anuncio, no sé si se ve allí, pero aquí en España ha habido un anuncio en el que le preguntaban a un individuo si únicamente murieran 200 personas, pero eso permitiese salvar la economía a nivel mundial, ¿lo harías? Y entonces el tío sin dudar te dice, sí, no hay problema, ¿no? Son 200 personas. Entonces entran por la calle 200 de sus familiares o amigos, ¿no? Entonces empiezan a entrar todos en esa calle y dice, es mi familia. Bueno, son solo 200, ¿no? Y dice, no, o sea, no, ¿no? Entonces, no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro hasta que no nos toca. De hecho, lo hemos estado viendo en esta situación. Había gente que se saltaba las normas creyéndose, ¿no? O sea, es la línea de qué listo soy, no me han pillado, ¿no? He saltado todas las reglas, sin darse cuenta de que podía conseguir no solo infectarse a sí mismo, sino infectar a otros. Y parece que hasta que no te toca, ¿no? O sea, hasta que no te duele un poquito, es como se nos olvida. Claro, porque una cosa es la información, otra cosa es la experiencia en tu cuerpo, sentir realmente lo que te está pasando a vos. Y eso es un gap, es un espacio que mucha gente no se lo puede imaginar. Entonces es como que su cerebro tiene un punto ciego tan grande que habla por hablar, pero no modela los comportamientos que quiere ver en los demás. Y eso lo vemos en muchos líderes. Jacinda, la de Nueva Zelanda, dijo, no vamos a permitir que ningún neozelandés muera. Vamos a hacer lo imposible para minimizar la cantidad de gente que muere, porque un neozelandés importa. Porque claro, si te toca a vos o te toca el de al lado, a la persona que vos querés, ahí es donde se vuelve grave el asunto. Entonces es la visión que vos tenés del ser humano y de cómo tenemos que organizarnos para que tanto el rico como el pobre reciba tratamiento médico y no solamente los que pueden, sino todos, ¿no es cierto? O la economía obviamente es un tema, esto es un tema realmente muy difícil de dar una opinión porque es algo que nadie ha atravesado antes. Y el tema, como dicen en India, ¿no es cierto? Si la gente no sale a trabajar y no pueden comer, se mueren de hambre de todas maneras. O sea, que no es tan fácil opinar sobre este tema. ¿Qué haría yo si estuviera en posición? Bueno, no sé, obviamente sería consensual y democrática, preguntando, tratando de lograr el quórum que se necesita, pero cuando la gente no sabe, porque nunca estuvimos en esta situación, hay que hacer lo que mejor uno puede hacer. Pero el tema es la intención. La de Nueva Zelanda quizás lo haya podido lograr porque son 3 millones de habitantes. Si tenés 54 millones de habitantes, quizás sea más difícil. Pero ¿con qué intención vas? Si yo voy con la intención de, bueno, no importa cuántos mueran,
Entonces, obviamente, vamos a comportarnos como lo que está pasando en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que está pensando esa persona en posición de liderazgo? No me importa, la economía o hacer plata o que la gente no muera de hambre es más importante que la salud de la gente. Así que no es una solución fácil, no puedo dar una opinión fácil y me imagino que tú tampoco, y como ninguno de los oyentes, pero volviendo a un tema, este es un tema catastrófico, es un tema dramático. Si traemos y aprendemos de lo que está pasando ahora y lo llevamos a la normalidad o a la nueva normalidad o lo que sea, como querramos llamarlo, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ahora con tus decisiones? ¿Vas a pensar solamente si le puedo dar a una persona una hora para que se vaya antes, para cuidar de su familia, se la doy o me pongo controlador? Porque ahí es donde está el problema. ¿Cuáles son las actitudes que tomamos diarias? ¿Son actitudes egoístas o son actitudes generosas? Y la gente me dice, cuando hablo de este tema, la gente me dice, bueno, ¿qué pasa si me hacen perder la confianza que tengo en ellos? ¿Qué pasa si hacen algo mal? Bueno, probá. Y si fracasa, bueno, sabes que con esa persona lo puedes hacer, pero no puedes estar limitando tu acción o ser egoísta con el resto del mundo, porque entonces todos somos egoístas y jamás vamos a lograr, digamos, superar los problemas que se nos presentan, como este, que es una calamidad, ¿no? Este problema. Pues me voy a quedar con eso, Silvia, me voy a quedar con qué puedes hacer tú hoy, qué puedo hacer yo hoy, qué pueden hacer cada una de las personas que nos escuchen para que consigan hacer ese tipo de cambio. Porque nos has contado que nuestro cerebro está preparado y más que preparado de sobra para admitir cambios independientemente de lo que podamos tardar. Y creo que esa es la pregunta con la que nos tendríamos que hoy terminar este café, pero irnos a la cama y hacerlas todos los días. Según me levante, ¿qué puedo hacer yo hoy para ser un poquito mejor? ¿Qué puedo hacer yo hoy para conseguir ayudar al otro? ¿Qué puedo hacer yo? Pero a lo mejor si empezamos cada uno en el yo, muchos yoes juntos pueden conseguir sumar. Y entonces dejaremos de escuchar a lo mejor otro tipo de situaciones. Exacto. Y la palabra más fácil para medir eso es, si la gente que viene en contacto conmigo se va inspirada y se va mejor, es porque lo estoy haciendo bien. Y quizás la queja sea, bueno, pero otros no lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y bueno, la decisión es tuya, ¿no? Pasaremos del victimismo, pasaremos a una responsabilidad consciente y esperemos que sí. Esperemos que hoy muchas personas de esta tribu Inviven puedan conseguir salir con esa idea de, vale, hoy puedo cambiar yo, no voy a mirarme en el resto, sino que voy a mirar a mi propio ombligo, que ya tenemos suficiente con mirarnos todo eso. Pues muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer charlar contigo en este café, con esta tribu. Sé que la gente va a empezar, bueno, yo hoy tengo deberes, ¿sabes qué puedo hacer yo? Y es hoy verme, Make Me a Leader, no me voy a la cama sin verlo y te daré una evolución porque seguro que es una fantástica película que espero poder ver acompañada de mi marido y de mis hijos que, oye, a lo mejor no se enteran de todo, pero algo, o sea, siempre se... Genial. Bueno, muchísimas gracias, un privilegio haber sido entrevistada por ti y bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Hola, Silvia. Pues ya lo habéis oído, todos chicos de la tribu Inviven, podemos mejorar, podemos cambiar y eso no depende de los demás, depende de nosotros mismos. Todos tenemos un líder dentro y hay que echarle un par de huevos para poder sacarle. ¿Nos parece? Pues ya solo os queda a vosotros, os queda dar al me gusta, suscribiros y compartirlo, porque necesitamos que la gente sepa que puede hacer un líder de ellos, que puede conseguir escuchar otro tipo de formas de pensamiento. Tenemos tanta mierda por ahí fuera y tanta infoxicación que necesitamos escuchar a gente como Silvia Damiano y muchos otros que están aquí en el Café Inviven. Ya sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com, donde vas a encontrar formación, academia, los otros podcasts, vas a poder encontrarlo ahí todo. Y sobre todo, si necesitas de alguna manera, desde plantearnos algún tipo de podcast o conseguir hacer algo más personal, tienes mi correo, rosa@rosamontana.com. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros tomando este café.